los días? ¿Cómo verá Dios el mundo todos los días? ¿Ya? ¿Cómo lo verá? ¿Con qué ojos lo verá? ¿Ya? Bueno, yo quiero llevarle a aprender algo y a usarlo, porque no simplemente hay que aprender, hay que usarlo. ¿Cuántos dicen amén? La palabra sin que sea usada, hermano, es inútil. La palabra es útil cuando se vive. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Si no, va a ser una palabra linda, puede ser hasta una palabra filosófica, una palabra de una buena idea, una palabra que... No, la palabra de Dios, ¿cierto?, está dada para que el Espíritu Santo la haga vida en nosotros. La palabra de Dios sin el Espíritu Santo no existe. Es una palabra escrita, nada más. Es un libro con letras. El único que te enseña a vivir la palabra de Dios y que cambia la palabra en tu vida es el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Y cuando Él está, entonces te lleva y te guía a verdades extraordinarias y maravillosas. Y te ilumina el entendimiento para comprender todo lo que hay en ella. ¿Ya? Así que yo quisiera decirte en esta hora y que vayas entendiendo que tú, dile al que está a tu lado, tú tienes sabiduría de otro mundo. Oh, Dios, eso es tremendo. Eso es tremendo. Dile, tú tienes sabiduría de otro mundo. Aleluya. ¿Cuántos de ustedes han estado en problemas, en dificultades y quisieran saber qué hacer de verdad? Y no equivocarse. Todos los días, ¿sí o no? Todos los días estamos en esa posición de querer, ¿cierto?, de determinar cosas cada día y saber que no voy a fallar. ¿Ya? Eso es sabiduría de Dios. Eso viene del cielo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Entonces el Señor nos invita cuando tenemos cuando entendemos cómo usar la sabiduría de Dios, vamos cada día a mirar el mundo como Dios lo mira. Oh, Dios. De otra manera, usted va a tener la perspectiva de Dios. ¿Me entiende? Si nosotros somos chiquititos, enanitos en la tierra, y Dios es tan grande como el cuerpo de un ser humano, haciendo la diferencia, ¿no? Una bolita, si usted pone una bolita, ¿cierto? Ahí, así sería el mundo, usted vive en ese mundo y Dios estaría ahí de pie frente a eso. La bolita sería pequeña para Dios, ¿no? Recuerde que la tierra es estrado de sus pies. ¿Se acuerdan? ¿Cierto? ¿Ya? Entonces, Dios. ¿Y cómo Dios mira el mundo? Lo toma en sus manos y dice, este está con dificultad, le voy a hacer esto aquí y acá. Y Él empieza a mover todas las piezas, ¿sí o no? ¿Ya? Y entonces, Dios quiere que tú mires el mundo como Él lo mira. Para Él no hay nada imposible. Oh, Dios. Dios no se va a equivocar mañana en lo que Él va a hacer. Yo estoy seguro que mañana Él no se equivoca en lo que va a hacer. Y te aseguro que 20 años más, si el Señor no viene antes, Dios no se va a equivocar. Nunca se va a equivocar. ¿Cuántos dicen amén? Porque Él tiene sabiduría de Dios. Tiene sabiduría de Él. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nosotros cada día debemos vivir al mundo con los ojos de Dios. Por eso en la mañana hablamos que la palabra de Dios, ¿cierto?, en las manos del diablo es una arma destructiva. Y cualquier arma, ¿cierto?, buena para ser usada para la defensa, ¿cierto?, puede ser en manos equivocadas un arma destructiva. ¿Sí o no? Ahí usted tiene los americanos que se matan entre ellos mismos y de repente le da la locura a alguien, y mata lo que quiere matar nomás. ¿Ya? Porque en las manos de alguien que no está bien, esa arma, ¿cierto?, que puede servir para en algún momento dado defenderse de verdad, está siendo mal usada. La palabra de Dios también. ¿Ya? La palabra de Dios también. ¿Cierto? Cuando es mal usada, ocurren cosas dolorosas y tristes en la vida de las personas. ¿Ya? Por eso, bendito sea este Espíritu Santo que Dios nos dio, porque Él tomará lo de Él y nos hará saber. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, teniendo esta concepción que la palabra de Dios sin el Espíritu de Dios no funciona, diga, no funciona. Usted y yo somos llamados entonces a pedir que el Espíritu Santo nos lleve a toda verdad y toda justicia. A entender y que nos ilumine cada párrafo que leamos y cada instrucción de ella para no cometer errores. ¿Me dice amén? Entonces, bajo esa dirección, ¿ya?, Dios quiere que mi vida sea una vida sobrenatural. ¿Me dice amén? El Señor Jesucristo quiere que tú y cada uno de los que estamos aquí y de los que no están aquí, que son hijos de Dios, ya, ¿cierto?, vivan una vida sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? La pregunta sería, ¿cómo es vivir una vida sobrenatural? Podemos tener una mala concepción.
O una concepción equivocada, no mala, pero sí equivocada. En que creyendo que simplemente cuando hacemos milagros vivimos vidas sobrenaturales. No, usted ya no es de este mundo. Usted cuando no miente, usted está viviendo una vida sobrenatural. Usted cuando ama a su enemigo, ¿me escuchó? Usted está viviendo una vida sobrenatural. Porque naturalmente, el hombre no ama al enemigo, lo odia. Y cuando uno odia es porque su naturaleza lo lleva a odiar a otro. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me dice amén? Pero cuando tú amas al enemigo es porque Dios te ha dado su amor, el amor de Él en ti. ¿Me dice amén? Y luego tú has entendido que la justicia de Dios es superior a tu justicia. Entonces tú logras perdonar a tu enemigo y tú logras amar al enemigo. Pero no con tu amor, sino con el amor de Dios. Oh, eso es sabiduría de Dios. Sabiduría de otro mundo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, estas dimensiones de sabiduría hoy día en la tierra se viven de dos maneras. Por ejemplo, ¿ya? ¿Cierto? Que uno lo ve, la sabiduría de la experiencia. Hay gente que tiene experiencia. Por ejemplo, en el Oriente a los ancianos se les respeta mucho, se les honra mucho, se les considera mucho, ¿ya? Ni por mucho que sea el otro mejor en cuanto a estatus social o físico, ¿cierto? Sobre un anciano lo respeta de igual manera, sea este un pobre o sea alguien que tenga una clase. ¿Por qué respetan a ese hombre? Por la experiencia, la sabiduría que le ha dado la experiencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de ustedes le han hablado a sus hijos de esa sabiduría? Usted le dice, hijo, que no te pase lo que me pasó a mí. Experiencia. Está hablando usted de su experiencia, de la sabiduría que la experiencia le dio. ¿Me dice amén? Y así en muchas cosas. En su trabajo, el que llega recién a aprendiz, ¿cierto? El que lleva más tiempo. Bueno, siempre está enseñando, ¿cierto? De esta sabiduría. Y aplicamos simplemente este concepto a la vida de aquellos que ya tienen edad avanzada. Pero realmente, ¿cierto? Cada uno puede vivir de esa sabiduría de experiencia. ¿Me dice amén? ¿Ya? ¿Cierto? Aún los jóvenes que son inteligentes y sabios, con una experiencia mala, aprenden. Hay algunos que quieren repetir la historia. Y que no se caen una vez, se caen varias veces. ¿Ya? ¿Me entiendes? Y dicen, no, a la otra no me va a pasar, pero le pasa de igual manera. Eso es porque no aprendieron de que la experiencia que les dio sabiduría no deben volver a hacerlo. ¿Me dice amén? ¿Ya? Entonces, la otra sabiduría, la sabiduría que presta o que da la educación, ¿cierto? Esta es la que da la capacidad de discernir, ¿cierto? La mejor opción a que usted, ¿cierto? Puede encontrarse, ¿ya? ¿Cierto? Le entrenan a usted, le educan para una cosa, le enseñan algo específico. Por eso salen médicos, por eso salen profesores, etcétera, etcétera. Sale cada uno con una profesión. Porque la educación le enseña una sabiduría, ¿cierto? De capacidad de discernir lo mejor entre lo que usted va a hacer. Eso es parte del intelecto, ¿ya? Del intelecto. A diferencia ahora de la sabiduría de Dios, ¿ya? No es nada como lo anterior. No es dada por la experiencia. Dígame. No es dada, mire, eso es hermoso, hermano. Que no es dada por la experiencia la sabiduría de Dios. Que nos ayuda. Pero la sabiduría de Dios no es dada por la experiencia. ¿Ya? Eso es algo bien. La sabiduría de Dios no es dada simplemente por la educación. El Señor dice en su palabra, algunos ya debieran ser maestros, pero todavía están como aprendices. Porque aunque han sido educados, no han logrado ser sabios. ¿Me dice amén? Entonces, porque esta capacidad de la sabiduría de Dios es aplicar, escuche bien, voy a leer bien claro acá la definición, porque es la capacidad de aplicar en forma correcta el conocimiento para que edifique el futuro que el Creador ha visualizado de mí. ¿Entiende eso? ¿Ya? ¿Cierto? Es la capacidad. La sabiduría de Dios es la capacidad de aplicar en mi vida el conocimiento correcto, ¿cierto? Que yo he adquirido para el futuro que Dios me tiene preparado. ¿Cuántos dicen amén? Hay un futuro eterno. ¿Cuántos dicen amén? Estamos siendo preparados con sabiduría de Dios para un futuro eterno. Por eso esta sabiduría no es de este mundo, es de otro mundo. Sale de otra forma, de otra manera. ¿Ya? ¿Cierto? Porque el ecosistema de Dios, el ecosistema es divino.
Usted sabe, entiende, un ecosistema, ¿no? ¿Cierto? Un lugar, el sistema que está imperando. El ecosistema de Dios es divino. Y entonces a ti no te ve en la tierra, haciendo cosas de la tierra. No, a ti te ve con la capacidad que Él te ha dado, bajo la sabiduría de Él, te ve haciendo cosas que están determinadas para ti, para tu familia, para tu vida, para tus hijos, que te van a llevar a lo eterno. Que te van a llevar mucho más allá de simplemente cosas en particular que están aquí bajo en esta tierra. ¿Me dice amén? Por lo tanto, entonces, esta sabiduría de Dios puede tener dos dimensiones. La primera es la mente de Cristo. Oh, Dios. Aquí lo estamos poniendo ya en más dificultad. La mente de Cristo. ¿Ya? Ese es un tipo de sabiduría que proviene de Dios. ¿Ya? ¿Me dice amén? Y la otra sabiduría es la que revela, la que ilumina, mejor dicho, el Espíritu Santo de Dios. Oh, Dios. Dos sabidurías. Por eso la sabiduría de Dios son de otro mundo. No pertenecen a esta tierra. Por eso cuando alguien te oye y te dice, tú le dices algo así, no, Dios lo va a hacer. ¿Qué? No, ellos no entienden ese vocabulario. ¿Ya? Oye, ¿cómo te está? No, es que Dios está conmigo. ¿Qué? No te entienden ese tipo de cosas. Quedan, ¿cierto? Como dicen por ahí, marcando ocupadas. No logran captar lo que tú le estás diciendo. Que para ti es tan simple decir eso. Pero de verdad lo que se está desarrollando dentro de ti son estas dos, ¿cierto?, situaciones. La sabiduría de la mente de Cristo, todo el conocimiento de Cristo, más la sabiduría que te da el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuánto dicen amén? La primera entonces, o una de ellas, viene a través, ¿cierto?, de la gracia del Espíritu. Bien, tenemos acá la lectura bíblica en el capítulo 12, ¿ya? Y entramos de inmediato allí un poquito. Dice, pero a cada uno se les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Nótese, por favor, el Espíritu Santo es para aprovecharlo. No es para que simplemente me toque y luego se vaya. Es para aprovecharlo. Mientras esté conmigo, te voy a sacar el jugo. Uno dice eso, ¿no? ¿Cierto? De alguien que quiere aprovechar la participación de eso. ¿Ya? Por lo tanto, entonces, esta sabiduría, ¿cierto?, como don y como gracia de Él, viene justamente dada por el Espíritu Santo. Sigo, verso 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro, palabra de según el mismo Espíritu. Y usted sigue leyendo, a otro fe del mismo Espíritu y a otros dones. Todo lo hace el Espíritu Santo de Dios. Todo lo hace Él. ¿Ya? Todo lo hace Él. Por lo tanto, entonces, cuando nosotros logramos entender este tipo de sabiduría que Dios provee, ¿cierto? No es algo que ganamos, no es algo que lo merecemos, es algo que Dios lo da, que Dios lo da. ¿Cuántos dicen amén? Y usted sabe que la palabra dar, ¿cierto?, o don significa regalo, regalo. Mejor dicho, escuche bien lo que le voy a decir. Dios está deseoso de regalarnos todos los dones que Él tiene. Si usted no tiene uno es porque no se ha dado cuenta que ya Dios se lo regaló. Y se lo dio por el Espíritu Santo de Dios, porque Él da como Él quiere. ¿Me dice amén? Entonces, ¿cuál es la prerrogativa del Espíritu? De dar a quienes Él quiere. Por cierto que sí, pero también Él da dones espirituales a través de su Espíritu, ¿cierto?, a aquellas almas que son humildes, pero no humildes de trapo. No libres de vestir, sino que humilde de espíritu, ¿ya? Y hambriento de buscarlo a Él. Gente que tiene estas dos cualidades, hermano, logrará que Dios le dé siempre lo que ellos necesitan para hacer la obra que Dios ha demandado hacer. Porque muchos de nosotros nos vemos en la necesidad de hacer algo en Dios, pero a veces no nos vemos con los elementos, ¿me entiende? Con las herramientas, ahí está, con las herramientas para hacerlo. Por lo tanto, entonces, podemos mirar estas situaciones de sabiduría de Dios que proviene a través de un don, de una gracia, ¿ya? ¿Cierto? Y eso será lindo para nosotros, será bueno para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Así que si usted se imagina que se encuentra en una situación difícil, muy difícil, como ya lo hice ver, y no sabe qué hacer, ¿ya? No sabe qué hacer, pero de repente se le hace claro, ¿ya?
El Dios del cielo, el Dios divino, te ha dado, ¿cierto?, una porción de su sabiduría para que tú soluciones el problema. ¿Cuántas veces le ha dicho a Dios, yo creo que tú has exclamado, porque esto es muy habitual? Yo he escuchado a mucha gente decir, Señor, ayúdame en esto. ¿Cómo? Ay, sí, soy tan corto de entender tus cosas. Y uno a veces se increpa a uno mismo por la incapacidad de lograr entender la situación que está viviendo. Pero qué hermoso es cuando viene algo, ¡pum!, y se te revela a ti, la cabecita ahí, ¡guau!, vino esa luz del Espíritu y ¡pum!, te abre la cesera y tú puedes entender lo que tienes que hacer. ¿Cuánto le ha pasado eso? ¿Ya? Tú tienes que estar seguro porque quien te da el don es el Dios del universo, es el Dios todopoderoso, es el Dios que sabe todas las cosas, es el Dios que tiene todas las cosas sujetas en sus manos. A Él todo lo sabe. ¿Cuántos dicen amén en eso? ¿Ya? Él es el Dios generoso, el que va a proveer, el que no te va a dejar solo, el que te va a cuidar. Él es el que está contigo y Él quiere proveerte de esta manera sabiduría de Él. Y lo hace a través de su Espíritu. ¿Qué capacidad, hermano? ¿Cómo viviríamos? Qué lindo y hermoso. Hermano, nosotros nos perdemos hasta con Waze. Imagínense cuánto nos hace falta la sabiduría. Cuánto nos hace falta aprender de Dios y ver las cosas en Dios. ¿Ya? O sea, que uno no se pierde a ir a un lugar cuando va varias veces. Algunos tienen memoria fotográfica, algunos ven cosas resaltantes, ¿ya? Porque a veces el nombre de la calle le es más difícil aprendérselo. ¿Ya? Y más de algunos han tenido las experiencias maravillosas que van a un lugar que nunca han ido y le han dicho, Señor, guíame. Y Dios le ha guiado. ¡Ah, Dios! Dios le ha dado la sabiduría para que llegue a ese lugar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermanos amados, ¿qué don es esto, no? ¿Cierto? Qué maravillosa es gracia de Dios esto. Qué don de sabiduría. Qué gracia puede darnos. Así que, hermanos amados, aquí hay un don que a lo mejor no todos lo piden, porque uno a veces pide el don de sanidad, el don de milagro, ¿cierto? El don de fe, el don de cosas que son más, a lo mejor mucho más visibles. Pero si eres una persona sabia en Dios, vas a ser muy bien usado por el Señor. ¿Ya? Muy bien usado por el Señor. Así que hazlo, ¿ya? Uno tiene que entender la idea de Dios. ¿Por qué Dios me quiere dar su sabiduría? ¿Por qué quiere que yo incluso lo tenga como don? Bajo el conocimiento de la mente de Cristo, lo que Cristo me puede enseñar, lo que el Espíritu Santo me puede iluminar. ¿Cómo quiere Él? De verdad, hay mucha gente necia en este mundo. Y la necedad, hermano, es simplemente falta de sabiduría. Porque no teniendo problemas mentales, psicomotor en su mente, esa persona no es tonta. Simplemente es necia, falta de sabiduría. ¿Me dice amén? Y usted y yo no podemos ser gente falta de sabiduría. ¿Ya? El que esté falto de sabiduría, ¿qué dice la Escritura? Pídasela a Dios. ¿Ya? Y Él la dará. ¿Cómo la dará? En abundancia. Abundantemente. Que mejor dicho, para todos los asuntos que tú y yo podamos necesitar. Sigo, hermano. Esta sabiduría, hermanos, como gracia de Dios, viene a darnos a entender entonces una sabiduría que viene de algo que va a venir posteriormente. ¿Cuántos creen que Cristo viene? ¿Cierto? Nosotros podemos hacer una pequeña reflexión, cortita porque no tenemos mucho tiempo. ¿Cuánta gente dijo un día, igual como lo dijimos nosotros hoy día, hace unos segundos atrás, que Cristo viene? Y hoy día ellos no están en Cristo. ¿Cuánta gente? Y esa es una realidad, no estoy contando algo que se me ocurre a mí caprichosamente, no, es una realidad. ¿Ya? Donde usted va en este país, usted puede ir, no sé, a cualquier parte de este país y va a encontrar gente descarriada. Y usted le puede decir, ¿y si Cristo viene? Él está seguro, cuando responde, está seguro de lo que responde, me voy a quedar. Porque sabe que no está bien. El que tiene sabiduría de Dios, tiene sabiduría del siglo venidero, de lo que viene. ¿Qué irá a hacer Dios con mi vida cuando yo esté allá? Y eso me atrapa, me seduce
y me permite seguir adelante. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Entonces, el que tiene sabiduría del siglo venidero es el que tiene la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, ¿cierto?, que él tenía que dejar este mundo. ¿Se recuerdan? Él dijo, me voy. Es necesario que yo me vaya, le decía a sus discípulos. Pero voy a dejar a otro con sola que era necesario que él se fuera. ¿Ya? Porque en Juan lo dice claramente. Juan capítulo 14, versículo 1. Voy pues. Dios. Esa es la mente de Cristo. Cristo no te ve aquí. Y eso se lo enseñó el Espíritu Santo a Pablo. En Efesios. ¿Ya? Él dijo, no. Dice que él lo ve junto con Cristo en los lugares celestiales. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Eso es una verdad maravillosa. Entonces, Cristo no estaba pensando en quedarse en la tierra. Cristo estaba pensando en irse para que sus seguidores siguieran entonces con su reino y manifestaran todo lo que Él podía darle. Y entonces tenemos eso. Por eso Pablo dice, oye, ahora tenemos la mente de Cristo. Las cosas que vamos a hacer las estamos haciendo para un futuro. ¿Cuántos dicen amén? Que, hermano, ¿por qué queremos que nuestros hijos se salven? ¿Por qué queremos que la esposa se salve? ¿Por qué queremos que el amigo se salve? ¿Por qué queremos que el pariente se salve? ¿Por qué queremos eso? No queremos que se pierdan. ¿Por qué decimos que se pierdan? No, si tienen casa, tienen dirección. La gente, ¿cierto? Es una forma de decir que no, yo quiero que ellos lleguen a la vida eterna. Estamos hablando de sabiduría del siglo venidero. De un tiempo que viene. ¿Cuántos dicen amén? Cristo va a venir. ¿Cuántos dicen amén? Y en eso tenemos que estar sujetos, hermano. Por eso el caminar en Dios, el vivir vidas sobrenaturales. Estoy simplemente representando a Cristo en esta tierra. Pero Él me va a venir a buscar. Él nos va a venir a buscar. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es glorioso. Eso es maravilloso. Entonces nosotros tenemos que discernir esta sabiduría. Ver esta sabiduría. Abra conmigo también su Biblia. Allí en este mismo libro de Corintios, pero ahora en el capítulo 2, donde recién estaba Pablo hablando con los hermanos allí, de Corinto. Primera de Corintios, capítulo 2, versos 2 al 16. Mire lo que dice acá. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor, ¿cierto? Y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder. ¿Se da cuenta usted que la sabiduría que Pablo estaba hablando no era la de este mundo, no era del conocimiento? No, ¿me entiende? ¿Cierto? No era de que tenía mucho desarrollo mental y que había sido enseñado a los pies de Gamaliel y que venía de una familia muy bien remunerada o tenía dinero. No era eso. Pablo estaba hablando de que la sabiduría que él hablaba era, ¿cierto?, una sabiduría sobrenatural. Era una sabiduría poderosa. ¿Cuántos dicen amén? Entonces por eso dice, y el Espíritu Santo se va a manifestar con poder, sino con demostración del Espíritu de poder. ¿Ya? Entonces cuando nosotros entendemos esto, vivimos una vida sobrenatural, porque tenemos capacidad espiritual, no mental, espiritual, de entender los conceptos que Dios quiere que vivamos. ¿Entiendes? Que Él quiere que nosotros hagamos lo que Él dice en su palabra. Y lo haremos. Nadie quiere hacerlo. Nadie quiere vivir como Cristo dice que vivamos. Por eso tiene la vida que tiene, hermano. Pastor, es que me cuesta. Es que, hermano, no ha entendido que no debe costarle, sino que debe vivirlo, creerlo a Dios. Que los demás le digan cualquier cosa, eso es un problema de los demás. Usted tiene que vivir lo que la Biblia dice que viva. Punto, y se acabó. Pero si usted no ora, usted no lee la Biblia, ¿me entiende? Y viene cuando puede a la iglesia y viene cuando quiere. Y hermano, entonces su vida, claro que es un desastre, espiritualmente hablando. Y con respeto se lo digo. Por eso las iglesias están así, lánguidas. Y alguien le pisa el callo, por decir así, alguien le arma un problema al otro o tiene un problema se va de la iglesia. No le gusta esto, se va nomás y punto, y se acabó.
Entonces, ¿cómo tenemos una iglesia sobrenatural? Somos parte del cuerpo de Cristo y hacemos lo que bien nos parece. Creo que estamos equivocados. ¿Me pueden decir amén? De esa manera cada uno hace lo que bien le parece. Entonces, ¿para qué tener a Cristo? Entonces, esto es lo que enseña la Biblia. Esto es lo que quiere la palabra. Él quiere que nosotros tengamos discernimiento correctamente de esa sabiduría que proviene de Dios para vivir las cosas correctas. ¿Cuántos de ustedes se han equivocado cientos de veces? ¿Cuántos quieren seguir equivocándose cientos de veces? No es la gracia. Si aun cuando nosotros le decimos a nuestros hijos, ya córtala, ya te enseñé, ¿cuántas veces te he dicho lo mismo? Yo creo que Dios está diciendo arriba, ¿cuántas veces le he dicho lo mismo? Y todavía siguen allí. Entonces, debe ser para nosotros claro esto. ¿Me dice amén? ¿Ya? Esto tenemos que practicarlo. Sigo leyendo. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿Se da cuenta usted? El crecimiento, ¿cierto? La sabiduría de Dios te hace crecer. Te hace crecer. Porque has leído, porque has ayunado, porque has buscado el rostro de Dios, porque te interesa alabar a Cristo, porque vienes a estar en la casa del Señor, quieres servirle a Él. Te digan hola, no te digan hola, no importa. Tú vienes a servirle a Él, cantando, alabando su nombre. Porque tú has, ¿cierto?, tomado sabiduría que ha alcanzado una madurez, un crecimiento. Y Dios habla a los maduros como maduros. No como el presidente de Venezuela. Ese no entiende para nada, ese es inmaduro, no, ese es maduro. Bien, entonces tenemos que hacer esto. Sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Más hablamos, oh Dios. ¿Qué es lo que hablamos nosotros? Sabiduría de Dios. Oh Dios mío, ¿por qué no le da un aplauso al Dios del cielo? Nos quiere hacer sabios, hermano. Oh Dios. Déjenme pensar algo. Yo creo que a muchos de nosotros, me incluyo, no nos gustaría que, oye, tú que eres sabio, ¿eh? No, porque a lo mejor muchas partes de nuestra vida nos dijeron, tonto, 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 tonto. Que cuando alguien nos habla que podemos ser sabios, no creemos que podemos ser sabios. ¿Ya? Vamos a aplicar correctamente la palabra de Dios conforme a lo que Él tiene determinado para nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Tú la vas a usar conforme a tu don, a tu gracia. ¿Ya? No tendrás el don de sabiduría como don, pero te vas a dar cuenta, el don tuyo va a ser sabio. ¿Me entiendes? Porque ningún don se aplica sin los otros dones. Los otros dones son necesarios para el cuerpo de Cristo. ¿Me dice amén? Entonces, cuando hay don de sabiduría, alguien te puede decir, hermano, sí, tú tienes este don perfecto, úsalo así. Haz esto. Ninguno puede ser usado sin el otro. Lo necesitamos. ¿Ya? Que usted no usa un dedo, ni dos, ni tres. Usted usa toda la mano. Y a veces no simplemente la mano, sino que usa la otra también. Porque la necesidad, ¿cierto?, le lleva a usar las dos manos. Mejor dicho, le explico ahora, ¿cierto? En las cosas espirituales. Muchas veces usted no lo puede hacer solo. No lo podrá hacer ni usted ni algunos otros. Lo podrán hacer ni 10. Tendrán que hacerlo todo el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces lo entendemos de esta forma. ¿Cómo usted aplica un don, por ejemplo? Ciertamente. Mire, vamos a ver un ejemplo sencillo, rápido, para que... Santiago capítulo 5, hermanos. Algunos se saben de memoria estos pasajes. ¿Ya? Capítulo 5. Usted sabe la oración, ¿cierto?, que se hace aquí. Hay una oración. ¿Ya? La oración de fe. ¿Ya? La oración de fe. ¿Ya? Esa oración dice que salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede. ¿Se da cuenta usted que todo habla de sanidad? Que está dado en la sanidad, ¿ya? ¿Cierto? Salvará al enfermo, sanidad.
Le levantará y hubiere cometido pecado, le perdonará. Sanidad. Confiesa vuestros pecados y ofensas unos a otros, ¿cierto? ¿Para qué? Para sanarlos. Todo es sanidad. Ahora, hermanos amados, usted dice, no, si el anciano que va, porque es un llamado a los ancianos, ¿cierto? Se va, y uno de los ancianos tiene el don de milagro, él puede orar y punto y se acabó. Ahora, ¿qué necesita el anciano que tiene el don de milagro? ¿Qué necesita? No, ¿qué necesita? Sabiduría. Porque ya fue a orar, por lo tanto lleva fe. ¿Tiene fe o no tiene fe? Él tiene que tener sabiduría. Ay, pastor, ¿qué quiere decir eso? Tiene que discernir si la enfermedad es espiritual o es física. O es de las dos. Ay, Dios. Entonces usted ora por los callos y tiene problemas en la cabeza. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? No sé, necesitamos eso. Muchas enfermedades hoy en día, sobre todo hoy en día, son psicosomáticas. Muchas enfermedades vienen, toman nuestro cuerpo, nos enferman, pero son situaciones mentales. Y cuando uno ora por esa persona, si no tiene claridad suficiente de lo que le está sucediendo y que la enfermedad fue por causa de un pecado, por causa de una maldad, ¿entiende? Usted puede estar orando por alguien, Señor, usted puede estar orando por alguien que se salga de, por ejemplo, de una situación complicada, ¿ya? De una relación, cierto, que a lo mejor no es correcta, de un problema de vicios, sea cual sea, alcohol, cualquier cosa. Y usted puede estar orando por eso, pero ¿usted sabe el trasfondo a qué lo llevó a esa persona a eso? No, usted va a orar para que el vicio se vaya. Y el vicio se puede ir. Si usted tiene el don, si aquí hay un anciano que puede el individuo se puede sanar, el hermano se puede sanar. ¿Pero por cuánto tiempo? ¿Por qué? Porque lo enferma no es lo físico, sino que es algo superior, algo diferente. Dígame que no necesitamos sabiduría de Dios. Necesitamos esa sabiduría. Entonces, este don, ¿me entiende? Esto hay. Muchas veces uno hace un estado de liberación. Tuve un tiempito en esto. Viví muchas cosas. Ya, pero no me quiero acordar mucho de ellas. Ya, ¿me entiende? Y necesitamos. Yo no tenía idea, hermano. Yo era un pajarito, un pollito en esa cuestión. No sabía nada de nada. No cachaba nada, hermano. Pero me llevaron. Era parte de un ministerio y el pastor del ministerio hacía eso y yo tenía que estar ahí. Y yo lo único que hacía, cúbreme con tu sangre, Señor, porque no sabía qué es lo que pasaba. Porque no había sido adiestrado. No había sido adiestrado. Bueno, cuando ya aprendí, cuando maduré, la cosa fue diferente. Entonces, usted se ha fijado que muchas veces en algunas congregaciones, en la iglesia, costumbres, formas, maneras, hábitos, no sé, usted como quiera llamar, ¿cierto? Está uno echando demonios, viene otro, y viene otro, y viene otro, y todos le hablan al pobre demonio, ¿a quién le hago caso? Dice, queda loco el demonio. ¿Ya? Porque no hay una voz de autoridad. Entonces hay primera gente que nada, si hay alguien que tiene, oye, hay que orar uno solo, el otro respalde. Segunda cosa, ¿qué es lo que lo ata? No sé, todavía no tengo idea qué es lo que lo ata. Y entonces uno viene y dice, le pregunta al espíritu que está poseído, ¿quién eres tú? Así le decimos, ¿quién eres tú? El Señor dice, soy Juan Pérez, no va a cachar nada uno. No va a entender nada. ¿Se da cuenta usted que necesita lo sobrenatural? Necesita sabiduría de Dios. Sabiduría de otro mundo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tenemos que tener allí un discernimiento superior a las cosas. Por eso Pablo dice, yo no vine con sabiduría humana. Yo vine con demostración de esa sabiduría. La sabiduría que yo tengo, que es de otro mundo, hace algo, ocurre algo, sucede algo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces eso es diferente. ¿Cómo quieres vivir mañana? ¿Cómo quieres estar mañana? ¿Quieres vivir la misma rutina? Mañana tienes que levantarte a tal hora, ir a tal parte y hacer lo mismo de siempre. ¿No quisieras algo nuevo mañana? ¿No quisieras entender cosas que nunca has entendido? ¿Vivir cosas que nunca has vivido? Ay, ¿cuántos dicen amén? Eso es sabiduría de Dios, hermano. Estar dispuesto a vivir lo de Dios que quiere hacernos con nosotros. Y eso será distinto, será diferente. ¿Me dice amén?
Hoy voy en el punto 2 y recién ya van a ser las 9. Ya, ese es un ejemplo. Sigo leyendo. Primera de Corintios, capítulo 2. ¿Ya? Dice, más hablamos sabiduría de Dios en misterio. ¿Se recuerda usted las parábolas? ¿Se recuerdan las parábolas? ¿Sabe algo de ellas, no? Pero rápidamente, ¿cierto? Jesús, mejor dicho, le hablaba a la gente en parábola, ¿ya? Para ocultar las verdades, para que no entendieran lo que debían entender. ¿Me entiende? Entonces, había misterios que tenían que ser resueltos, abiertos. Entonces, Pablo recuerda de esa manera. Esta sabiduría, ¿cierto?, trae cosas que son de misterio, que están ocultas, ¿ya? La cual Dios predestinó antes. ¿Cuándo? Antes. Mejor dicho, la vida venidera, la sabiduría que me lleva a la vida venidera es simplemente algo que está determinado antes. No es que ahora a Dios se le ocurrió, no. Es antes. Ya está determinado. Ya está determinado. Es bueno que uses tu mente. Úsala, no para contar 4 más 4 y para hacer todas las tareas en el trabajo. Úsala para otras cosas que son mejores que simplemente hacer la mecánica que ya estás acostumbrado. Si te aburre tu trabajo es porque es mecánico. Haciendo siempre lo mismo, todos los días lo mismo. No hay novedad de vida. Pero qué diferente es cuando hay novedad de vida, cuando dicen amén. Qué diferente es cuando te dicen, no, haga esto. Uy, no sé hacerlo, bueno, pero lo voy a intentar. Eso es rico. Yo me imagino, hermano Luis, que trabaja con algunas cosas que son muy dóciles. Como los fierros. ¿Ya? ¿Entiendes? Y que le traen una pared, hay que hacer esto. Oye, pero nunca, bueno, ya, no importa, no te preocupes. Dios le da sabiduría a Luis para que haga lo que nunca había hecho. Oh, ¿cuántos dicen amén? Entonces, esto es lo que quiere Dios. Que mañana tú uses lo que Dios te ha dado bajo la mente de Cristo, bajo la gracia del Eterno. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Despierte mañana, ojalá despierte mañana. Y vea el mundo, pero no lo vea simplemente como quiere verlo. Véalo con los ojos de Dios. Véalo con los ojos de Dios. Tenga compasión de las almas. Ame al enemigo. Vea que otros necesitan del Señor. Hoy, cuando dicen amén. ¿Ya? Eso es lo que Jesús nos enseña cuando Él estuvo en esta tierra. Él vio las ovejas sin pastor. Él vio que el ganado, ¿cierto?, estaba esparcido así por cualquier lado y hacía lo que bien le parecía. Otros vio por allá con la religión haciendo lo que ellos querían hacer. Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Ya? Pero el Señor declara que no conocieron el tiempo. Qué importante es saber en qué tiempo espiritual tú estás viviendo. Porque simplemente te puedes conformar en que no pecas, no haces lo malo, estás tranquilo, tienes tu familia, tu casa está bien, todo está bien. Pero, ¿qué es de tu vida espiritual? Son buenas preguntas. ¿Va a ver con los ojos de Dios o no? Los ojos de Dios tenían desafíos permanentes. Permanente. Dios desafía todos los días a aquellos que quieren ser desafiados. Si usted empieza en Génesis, ¿cómo Dios le mostró? Llamó a Abraham, le mostró lo que quería hacer. Llamó a otro, le mostró lo que iba a hacer. Llamó a otro y pum. Y lo llamaba hoy día y le mostraba lo que iba a pasar en el futuro. Te llamó a ti y te dice lo que te va a pasar en el futuro. Si le crees, vas a llegar a la vida eterna. Sabiduría del siglo venidero. Entonces necesitamos esto. Es necesario, hermano. Porque Dios tiene un propósito para nosotros. Un principio y un fin. Un alfa y un omega. Bajo su propósito Dios tiene esto. Y la sabiduría de Dios no es de este siglo. No es de este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Ya, no es para que nosotros nos concentremos simplemente en esto. Hay algo mucho más. Hay algo mejor. Pablo dice que la sabiduría que tiene no es de las gentes principales de este mundo. Dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. La gente rechaza la sabiduría de Dios. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Nunca. Hermanos amados, nunca cometeríamos pecado si somos sabios.
nunca haríamos lo que la Biblia dice que no debemos hacer. Nunca lo haríamos. Si la Biblia dice no hagas esto, uno lo haría, porque uno es sabio. Sabe que esto, que si yo lo hago, pongo en peligro lo venidero, lo que Dios me ha prometido. No es Dios el que va a fallar, soy yo el que fallo. ¿Me dice amén? Por lo tanto, entonces, cuando usted pone sabiduría en esto, le va a empezar a ir mejor de lo que usted cree. Va a ser totalmente diferente y maravilloso. ¿Me dice amén? ¿Cierto? Así que eso es algo que tenemos que entender. Así que cuando llegue alguien a pedirle algo, diga: el Señor, dame sabiduría. ¿Qué es lo que realmente se me está solicitando? ¿Cuántos de ustedes hablan con las personas y nunca se dan cuenta de lo que hay en el espíritu de la persona? Alguien va a tener que comprarme un reloj. No, de basura. ¿Cuántos, hermanos? ¿Cuánta gente habla? Aquí dentro de ustedes, yo sin equivocarme, no soy un profeta ni me lo creo tampoco, sin equivocarme, aquí hay gente que es muy fría en el espíritu y otros que son muy sensibles en el espíritu. El que es sensible en el espíritu, lo primero que hace, no sabe qué es lo que le pasa, pero algo le sucede dentro de sí, que como que alguien lo golpeó o algo le pasó. A veces hay gente que le duele el estómago, gente que tiene otros síntomas espiritualmente, pero no se dan cuenta, de la alergia, esto, otro aquí, cualquier cosa. Pero no nos damos cuenta que es una situación espiritual. Espiritual. ¿Qué le he enseñado yo? Muchas veces se lo he dicho esto. Los papás que tienen pequeños hijos, sus hijos son el tester espiritual de la casa. Usted no sabe ni por qué se enferma el niño, ni por qué le pasa esto, ni por qué llora, ni por qué grita. De un momento a otro se desespera, va y... ¿Entiende? A veces hasta los perritos son sensibles espiritualmente. Y el hermano, bien, gracias. ¿Quién lo necesitamos, hermano? De verdad que necesitamos esto. A muchos de nosotros nos han pasado gatos por liebre. ¿Sí o no? Claro que sí. Uno trata, ¿cierto? Porque uno trata con lo que ve y no con lo que realmente es. En cada persona, en cada individuo hay espíritu. Sea espíritu de Dios o espíritu del diablo. Pero que hay. ¿Me dice amén? Entonces, hermano, la función que tú has de desarrollar, suban los músicos, por favor, si no, no voy a terminar. ¿Ya? La función que tenemos que nosotros atacar es justamente, ¿cierto?, entender qué es lo que le está sucediendo al otro. ¿Qué es lo que le está sucediendo a otro? ¿Ya? Esto es lo mismo que cuando uno va al médico, va por un dolor de cabeza y le dicen: ¿sabe qué? Usted tuvo una trombosis. No se dio ni cuenta. Usted no lo sabía. Ni aún por el síntoma de: no, es que me dolió harto la cabeza. Fue mucho más allá de eso. ¿Se da cuenta usted? Así también son las cosas espirituales. Tú no sabes por qué de un momento a otro un hermano es tan bien espiritualmente y en otro momento, par de semanas o meses, tú lo ves tan diferente, tan raro, tan extraño. Tú dices: ¿qué pasó? Y uno dice: bueno, algún problema tuvo. Nada más. Pero muchas veces son los ataques del maligno que permite que nosotros, en la sensibilidad que tenemos, somos dañados. Por eso, Cristo tenía sabiduría no de este mundo, no de este siglo. Él miraba a la gente de forma diferente. No sé si alguno de ustedes vio una película, en mi tiempo, ¿no? Discúlpenme, soy un poquito viejo, ¿ya? Donde el hombre miraba y tenía la visión de los rayos X. Él miraba y veía todas las personas. Él veía todo. Nosotros tenemos que tener vista espiritual para ver lo espiritual en el otro, hermano.
Y eso es para nosotros. Por eso nosotros no somos de este. Nuestro nombre está escrito ¿dónde? Allá. ¿Me entiendes? Y allá, hermano, la cosa es diferente. Allá se vive conforme a lo que Dios decreta y determina. ¿Me dice amén? Entonces, nosotros siendo personas que tenemos sabiduría de Dios, con don, con capacidad, ¿cierto?, de discernir las cosas que están sucediendo espiritualmente, ¿ya? Bajo los otros dones que pueden estar acompañando en un momento dado, tenemos que ser usados poderosamente con Dios. Por eso una iglesia que se cree sobrenatural empieza a vivir en otra dimensión. Basta de vivir en lo natural. Basta. A lo mejor te estoy poniendo este basta, aunque tú dices, pero mis problemas han seguido de la misma manera. Es porque tú tienes que llegar a la dimensión de la madurez espiritual para comprender con sabiduría de Dios que las cosas que te están sucediendo simplemente son las que te van a llevar a un desarrollo superior en la vida de Dios. ¿Y qué vas a decir? Le vas a decir todos los días al problema, este problema Dios lo tiene solucionado. Este problema Dios lo tiene. Y todos los días le vas a decir lo mismo. Lo vas a decretar y lo vas a declarar y lo vas a creer con todo tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cierto? Por eso nosotros nos afirmamos. Por eso cuando nosotros le decimos a la gente, y gente que está angustiada por su familia, le decimos, no, la Escritura dice, si tú crees, los de tu casa van a ser salvos. Hermanos amados, parece ser una palabra simple y sencilla. Pero el que tiene madurez, el que tiene sabiduría de Dios, ¿sabe lo que hace con esa palabra? Esa palabra la vive todos los días. Esa palabra empieza a mostrarle que Dios un día, sus hijos, ¿cierto? Y la prole de sus hijos, y la prole de sus hijos, un día estarán allá arriba en el cielo, porque hay bendición hasta la cuarta generación. Y aunque uno vea lo más perdido de cualquiera, no importa. Tengo un hermano que es mayor que yo, debe tener... A ver, yo tengo cerca de 60, mi hermano debe tener unos 67 años. Todos nos convertimos, desde el otro, que es mayor todavía, que debe tener como 70. Nos convertimos todos, los 7. Pero este que era el segundo, ovejita, y salió a pasar. Yo no he sacado la cuenta, pero muchos años. Mi hermano que está en Cristo bien, hará unos 5 años. Bien, que quiere ganarse a todos sus hijos y le ha creído a Dios. Tú me diste una palabra. Sus hijos, nada que ver. Su esposa, nada que ver con... Porque le eligió cuando estaba sin Cristo. Sabiduría de Dios. Y él dice, él es bueno para bajarle. No, ese es bueno para conversar. No, ese no es problema. No hay ningún problema para él. Y ahora con Dios menos. Entonces Dios está trabajando en él. Lo va a llevar a una madurez donde él ve que sus hijos un día estarán con él juntos en los reinos de los cielos. No los ve perdidos. Y aunque ve que sus hijos están haciendo cosas que a lo mejor no están en Cristo. Y él le dice, yo voy a orar por ti. Y te aseguro que cuando yo ore por ti te va a ir bien. O le va bien. Pero yo voy a dejar de orar para que tú veas que sin la oración de tu padre y le va mal. Pero como uno es porfiado, uno no aprende la primera, sino que aprende varias veces más. ¿Se da cuenta usted? Sabiduría que no es de este mundo. Sabiduría de un siglo venidero, de algo diferente. Lo que Dios quiere que vivas. Las cosas que tienes, todo lo que posees, no es comparable con la gloria venidera. No tiene comparación vivir cosas sobrenaturales. Situaciones que tú vives, situaciones que tienes, declara, Dios, tú tienes la solución de este problema. Nunca piense, hermano amado y hermana, nunca piense que Dios quiere darle algo malo, porque Él nunca te dará algo malo. Él siempre quiere lo mejor para ti. ¿Cuánto dicen amén? Así que sabiduría que tienes no es de este mundo, no es de este siglo.
sino es de Dios y del siglo venidero. Dale un buen aplauso al Señor. Ponte de pie, por favor, y le cantamos a Él. Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Oh, Jesús. Mañana abre tus ojos, pero que sean los ojos de Dios y no los tuyos. ¿Ya? Los tuyos verán la dificultad. Los ojos de Dios dicen: ah, ya, permiso. Va a correr las cosas de un lado a otro, va a moverlas y va a seguir adelante bajo su proyecto de vida. Padre, gracias. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Espíritu Santo de Dios, gracias. Enséñanos a vivir en tu gloria y en tu gracia, Dios. Enséñanos a vivir bajo la sabiduría de Dios, con la mente de Cristo, los pensamientos de Él. Padre, gracias, Dios. Sí, Dios, así es. Gracias, Jesús. Se escuchen sus voces en este lugar, aunque parezca locura, aunque sé que no es normal, por la fe sucederá. Cosas invisibles que nadie ha tocado. Oh, sí, Dios, así es. Sonidos del cielo que nadie ha escuchado. Cosas que no son normales, cosas sobrenaturales, por la fe sucederá. Abre nuestros ojos como a Eliseo. Muéstranos el cielo. Muéstranos el cielo. Inúndanos de tu gloria. Inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo. Trae aquí el cielo. Oh, mi Dios. Oh, mi Dios. Ángeles del cielo vengan a cantar. Sí, mi Dios, así es. Se escuchan sus voces en este lugar. Oh, mi Cristo. Aunque parezca locura, Oh, sí, Dios. aunque sé que no es normal, por la fe sucederá. Cosas invisibles, cosas invisibles que nadie ha tocado. Sí, mi Dios. Sonidos del cielo que nadie ha escuchado. Oh, Padre, así es. Cosas que no son normales, cosas sobrenaturales, por la fe sucederá. Abre nuestros ojos como a Eliseo. Muéstranos el cielo, dígalo. Muéstranos el cielo. Inúndanos de tu gloria. Inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo. Trae aquí el cielo. Inúndanos de tu gloria. Inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo. Trae aquí el cielo. Muéstranos lo que no vemos, papá. Y ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Ante
Que no nos permitamos vivir simplemente en esta tierra, Dios, con las cosas naturales y normales que suceden, sino que vivamos y experimentemos vidas sobrenaturales. Señor, mirar no con nuestros ojos físicos, sino con los ojos del Espíritu. Abrir, Señor, nuestra confianza en ti, Dios, que lo que nos mostrarás mañana, Señor, todo está sujeto en tus manos. Y tú cambiarás nuestro lamento en baile. Tú cambiarás las situaciones, las circunstancias. Veremos tu gloria, Señor. Habrá manifestación de la gloria de Dios en nuestras vidas, en el día a día. Viva lo que viva, tú estás allí, Señor. La gracia de tu Espíritu que inunda nuestro ser nos llevará a tener sabiduría de Dios, la mente de Cristo, sabiduría del siglo venidero. Padre, gracias. Te honramos y te damos gloria. Guíanos a casa ahora en paz, en tu bendición y en la seguridad de que viviremos cosas diferentes. Gracias por Jesucristo, tu Hijo, que nos lleva a vivir cosas sobrenaturales. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale un buen aplauso a Cristo, el Señor. Gracias. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias. Cada jueves y domingo disfrutamos de la atmósfera del Espíritu Santo en el Centro de Adoración para la Familia. Trae a toda tu familia, adoremos juntos al Señor y recibe una palabra de Dios que transformará tu vida y te llevará a una nueva temporada. A tus brazos.